Bien, por favor, les pido... Bien, mil disculpas. Bien, entonces les pido por favor estar atentos a lo que es la presentación del siguiente video, puesto que va a servir para elaborar también una actividad programada en lo que es la semana número 4. Entonces, por favor, les comparto el video para poder luego entrar directamente a lo que son las orientaciones de la semana número 4 y luego también a las orientaciones para elaborar el producto final del módulo. Bien, nuevamente muy buenos días. Vamos a iniciar con lo que es las actividades programadas para esta mañana, concernientes a lo que es la semana número 4 del Diplomado en Estrategias Metodológicas y Didácticas para Procesos Pedagógicos.
En ese entendido, ya vamos culminando lo que es el módulo 2, que tiene que ver con las estrategias metodológicas de la transformación de los procesos pedagógicos. En ese sentido, esta semana nos toca desarrollar la unidad temática número 4, que tiene que ver con las experiencias de estrategias metodológicas aplicadas en la práctica pedagógica, que va más que todo ligado al tema de lo que es su práctica docente, ¿no? Y cómo pueden mejorarla a partir de algunas sugerencias o algunas recomendaciones que podríamos tomar en cuenta como docentes, o al mismo tiempo también a partir de lo que es nuestra práctica profesional, llevar también lo que son actividades encaminadas al fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando siempre una calidad formativa y una calidad en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? El propósito de lo que es esta semana y de la unidad temática número 4 tiene que ver con lo que queremos lograr en ustedes, que es el valor y reconocimiento de las experiencias de las estrategias metodológicas aplicadas en nuestra práctica pedagógica. Es decir, que ellos van a valorar, en este caso, las acciones o las actividades que realizan a partir del empleo de las estrategias innovadoras o experiencias también que puedan tomar en cuenta con la aplicación de lo que son métodos, técnicas y también estrategias aplicadas en la práctica pedagógica que van revisando ustedes día con día en el tema de la práctica laboral o en su caso en el tema de la práctica docente o en la práctica educativa. Asimismo, en la semana número 4 tenemos actividades que cumplen plataforma. La primera actividad tiene que ver con lo que es la elaboración de una cartilla didáctica. Para aquello tienen que realizar la adecuación de una estrategia metodológica para aplicarla en su especialidad. Puede usar el texto académico de la matemática número 4 y proponer otra. Si es que han podido revisar la unidad temática número 4 o seguramente lo van a revisar, ahí tenemos un montón de ejemplos que hemos ido trabajando a partir de lo que las experiencias de los mismos colegas o de los mismos docentes o maestros y maestras que nos dan a conocer un sinfín de alternativas y acciones para poder realizar el tema de una clase plena, ¿no? Aparte de aquello, van a analizar la parte teórica sobre la importancia de las estrategias metodológicas. Luego van a seguir con lo que es del análisis, van a seleccionar y adecuar una estrategia metodológica como tal, van a tomar en cuenta las características reales de los estudiantes para la implementación. En este caso seguramente podrán ver, uno, el tema del grado, las características contextuales, las características con las cuales van a trabajar ustedes, ya puede ser primaria, secundaria, inicial, alternativa y demás. La adecuación debe ser acompañada de imágenes significativas para los estudiantes. Recordemos que aquí hacemos hincapié en que las estrategias tienen que estar finamente desarrolladas en función a pasos o secuencia lógica de procedimientos. Entonces tomen en cuenta aquello, por favor. Si es posible, incorporen el tema de imágenes o gráficos para poder mejorar el tema de la comprensión de lo que es la explicación que pudiesen dar con lo que es la cartilla como tal. Van a efectuar estrategias metodológicas de integración, en el que los estudiantes comprendan las indicaciones breves, participando de manera dinámica con otros niños y con el maestro y maestra. En sí van a utilizar ya acá estrategias colaborativas o participativas, por favor. Realizar una cartilla didáctica donde se encuentre la descripción de los recursos, materiales didácticos, objetivo y otros que serán implementados a la población estudiantil. En este caso ya tendrían que ustedes ver cuáles son las características que pueden implementar dentro de lo que es la cartilla didáctica, con los componentes que así lo requieren para poder desarrollar el proceso. En este caso, los componentes didácticos. Se presenta el siguiente formato sugerido para la cartilla didáctica. Yo siempre les repito, ¿no?, que los que están realizando el tema de lo que es un trabajo, lean las orientaciones, hagan caso a las recomendaciones que les podamos hacer, considerando que nosotros tenemos experiencia en la docencia y sabemos que en ocasiones tenemos tropiezos en el momento de la entrega. Entonces, por favor, sigan el tema de los formatos que nos sugieren o nos recomiendan. Claro que no es un formato, como quien diría, 100% rígido, ¿no? También es flexible, considerando también algunos puntos que puedan ustedes considerar importantes para incorporar. Pero siempre sigamos el tema de lo que es la base como formato que nos orienta para desarrollar las actividades. Estructura. Primero, datos referenciales, presentación, objetivo, holístico y de producto. Materiales que van a utilizar, descripción de las actividades que van a realizar, los procedimientos que van a tomar en cuenta, conclusiones y recomendaciones, los anexos en el caso de que utilicen alguna imagen o tal vez utilicen algún gráfico para ilustrar el tema de lo que es el trabajo como tal, o en este caso la cartilla. Y si es que van a utilizar alguna referencia bibliográfica, no olviden citar en función a lo que vayan ustedes
mencionando algunos autores, por favor. El formato, tipo de letra Arial 11, intermedio 1.5, tamaño de una carta. Subimos ambos archivos, en este caso PDF, en la misma actividad en plataforma virtual con el siguiente rótulo. Juan Pérez, semana 4, actividad, ¿no? Entonces, por favor, vayamos subiendo aquí. Producto de la primera actividad, presentación de la cartilla didáctica. Creo que acá hacían referencia a ambos archivos considerando la actividad 1 y la actividad 2. En este caso, solamente hay una sola actividad en este primer momento, por favor. Debe ser un error de redacción que se les fue al tema de los contenidos, ¿sí? El producto de la primera actividad, presentación de la cartilla didáctica. Tienen que presentar una cartilla como tal. Los recursos, la computadora, texto académico de la semana 4, plataforma, textos de apoyo también que utilicen en plataforma. Criterios de evaluación, capacidad de reflexión, análisis, capacidad de creatividad, indicadores evaluativos con el objetivo del juego, parámetros evaluativos generados, formato y creatividad, originalidad, recursos adecuados para la población educativa. Eso está relacionado a lo que es la actividad número 1. En síntesis, por favor, elaboren una cartilla didáctica considerando la siguiente estructura: datos referenciales, presentación, objetivo holístico y de producto, materiales que van a utilizar, descripción de las actividades, procedimientos que van a utilizar, conclusiones y recomendaciones, si es posible incorporen anexos y bibliografía. Eso es la consigna de la actividad número 1, por favor, ¿sí? ¿Alguna consulta al respecto, por favor, de lo que es la consigna número 1 o la actividad 1, por favor? Buenos Bien. días, licenciado. ¿Pueden dar algún ejemplo para no tener errores? Bien, voy a pasarles en el lapso del día de hoy o mañana el tema de lo que es un ejemplo de alguna cartilla, pero como pueden darse cuenta, tiene una estructura ya. Yo puedo pasar una cartilla con más componentes, por ejemplo, ¿no? Datos referenciales que hacen referencia, en este caso, a la asignatura, el año y demás, ¿no? Datos referenciales. Presentación, ¿qué es lo que están haciendo con la cartilla? Seguramente hará una breve introducción incorporando el tema de una presentación de la cartilla. De todas maneras, yo voy a tratar de elaborar una cartilla así sencillita para que ustedes también lo puedan tener como modelo, ¿sí? No me han indicado que podamos cambiar el tema del formato, pero sí se puede aditamentar considerando alguna otra precisión que pudiesen encontrar ustedes. Pero sigan el formato como estructura que nos propone la universidad, por favor, ¿sí? Entonces yo a más tardar el día de mañana, en la mañana, estaría pasándoles lo que es un modelito para que lo puedan ustedes también contemplar como una sugerencia o recomendación para poder generar el documento, ¿sí? Vayamos avanzando con lo que es la actividad número 2. Un Dice, foro buen día, una académico. pregunta. Buen día. Sí, respecto a lo que es la cartilla, ¿tendría que ser referente a un trimestre o solamente a un contenido que nosotros quisiéramos tomar en cuenta? Un contenido específicamente, por favor, tomen en cuenta una unidad temática. Normalmente, como nos propone lo que es el texto de orientación, nos dice que pueden seguir, por ejemplo, algunos pasos o algunas orientaciones que lo han realizado dentro de lo que es la unidad temática número 4, ¿no? Ahí, por ejemplo, muestra algunas prácticas de los docentes donde pueden ustedes también utilizar o vincularla con su práctica educativa. Entonces, pueden tomar en cuenta ese modelo. Pero una cartilla tiene otros componentes, pero seguimos el tema de lo que son las estrategias que podemos utilizar como una forma tal vez de hacer una vinculación entre lo que hemos leído y nuestra práctica profesional. Ya dice, gracias. Si solamente tomen una clase, porque se lo van a colocar como un trimestre, se va a hacer muy extenso. Lo que queremos es que sea directamente una clase dinámica, participativa y que no sea muy extensa, considerando el tema de los tiempos también que tienen para entregar la tarea, ¿sí? Bien, vayamos avanzando con lo que es la actividad número 2, que tiene que ver con el foro académico. Después de revisar el texto académico de la semana 4 y el video que les mostré en un inicio, elementos de una guía didáctica, ahí también está el enlace para que lo puedan descargar. Como participante deberá aportar criterios que fortalezcan el aprendizaje basado en lo siguiente. Entonces, ¿cómo van a realizar el foro? Referido a la formación educativa, que es una guía didáctica, y cómo las estrategias metodológicas, técnicas e instrumentos de evaluación para niños, niñas y jóvenes pueden fortalecer la enseñanza-aprendizaje. Entonces acá hay dos preguntas que tienen que responder ustedes en el foro. Primero, ¿qué es una guía didáctica?
y cómo las estrategias metodológicas, técnicas e instrumentos de evaluación para niños y niñas y jóvenes pueden fortalecer la enseñanza-aprendizaje. Esas son las preguntas que deben responder en el foro. Además de responder, el participante deberá aportar criterios que fortalezcan un aprendizaje comunitario, es decir, expresar un aporte a la participación de uno de sus compañeros diplomantes. Entonces, lo que van a hacer en el foro es responder a las dos preguntas y en función a ello también pueden tal vez aportar con alguna opinión respecto a lo que es el criterio de otro de sus compañeros, ¿no? Producto de la actividad número 2. Conoce y reflexiona críticamente sobre el uso de una guía didáctica y cómo contribuye en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes en el aula. Los recursos y herramientas que van a utilizar: la plataforma virtual, textos de apoyo, texto académico de estudio del módulo 2 y también de la semana número 4. Comentarios también se tienen lo que son textos, ¿no? Textos de complementación a lo que es la unidad temática número 4. Criterios de evaluación: análisis crítico, comparativo y reflexivo. Correcta de las consignas para la actividad. ¿Sí? Entonces, creo que el foro también no está muy complicado, creo que está nomás finamente planteado y también tiene las características para poder realizarlo de una forma dinámica en comparación con lo que es su criterio personal y seguramente igual el aporte que puedan hacer a lo que es la opinión de sus compañeros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a la actividad número 2? El video también ya lo hemos visto en un primer momento, con las características, seguramente deberán verlo y elaborarán el tema de la respuesta a las preguntas que nos plantea en la actividad foro. ¿Hubiese alguna consulta más, estimados participantes, al respecto? Licenciado, buen día. Buen día. Adelante. El foro, vamos a hacerlo en la plataforma, como se hacía en los primeros actividades en el módulo 1, creo. Sí, justamente el Vamos foro se tiene que realizar en plataforma. Vamos a cargar. En este momento voy a mostrarles cómo está ya cargado la plataforma. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ya. Ahí pueden darse cuenta que ya están las actividades cargadas hasta el producto final, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, ahí dice semana número 4, actividad 1, la cartilla didáctica, y la actividad número 2, el foro académico. Entramos a foro académico y hay que colocar el tema de lo que son los criterios. Ya está planteado el tema de lo que es el foro, entonces directamente pueden entrar y pueden realizar el tema de lo que es la opinión en función a las preguntas que nos plantean, ¿no? Entonces acá ponen responder y responden directamente a lo que es la pregunta planteada. Si desean pueden colocar las preguntas para que puedan tener también un sentido lógico, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta al respecto, por favor, de las actividades? Bien, creo que no hay ninguna pregunta más. Pasaremos a las orientaciones de lo que es el trabajo final o el producto del módulo. Bien, como puedo mostrarles en pantalla, tenemos las orientaciones didácticas para el producto final, que tiene que ver mucho con el tema de lo que es un producto creativo, ¿no? Un producto que sea innovador y en función a lo que son sus actividades programadas. No vamos a leer mucho la introducción, el propósito: generar de manera descriptiva y didáctica las estrategias metodológicas, técnicas e instrumentos y guías de instrumentos para orientar un proceso de enseñanza y aprendizaje satisfactorio en niños, niñas y jóvenes enmarcados en nuestro modelo educativo socioproductivo en este caso. La actividad del producto final: elaboración de una guía didáctica. Van a elaborar y diseñar una guía didáctica de estrategias metodológicas, técnicas e instrumentos de evaluación para niños, niñas y jóvenes en el grado que usted corresponda, ¿no? En este caso, en función a lo que es su grado formativo con el cual están trabajando ustedes, tomando en cuenta las actividades realizadas en el desarrollo del módulo. Analizar nuestras prácticas y también las planificaciones de desarrollo curricular, en este caso los PDCs.
desde espacios reales de aula, pudiendo ser aulas virtuales en nuestro entorno, respecto a métodos, técnicas e instrumentos de evaluación necesarios para el trabajo de producción de materiales. Crear espacios de reflexión, análisis, que orienten a la necesidad de diseñar una guía didáctica enfocada a nuestras planificaciones de desarrollo curricular para niños, niñas y jóvenes desde la labor educativa impartida por ustedes. Van a elaborar una guía didáctica tomando en cuenta el formato propuesto, pero también pueden utilizar un formato acorde a la necesidad educativa y creativa. En este caso, el PDC ya lo deben haber realizado seguramente en el módulo número 1 y a partir de aquello van a elaborar una guía didáctica considerando lo que han programado dentro de lo que es su PDC. El formato de presentación de la tarea va a tener el siguiente formato, los puntos, ¿no? Una portada, un índice, un resumen, una introducción, orientaciones para el estudio, objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje, una autoevaluación, conclusión, bibliografía y anexos. También tienen ahí el tema de lo que es un formato, una estructura, no hay donde perderse. Entonces lo que van a realizar está ya enfocado en el tema de lo que es una actividad sistemática. El formato para presentación del trabajo, hoja tamaño carta, fuente Times New Roman, tamaño de fuente 11, interlínea 1.5, márgenes, numeración de página, el trabajo debe ser enviado en formato PDF, el archivo debe ser subido a plataforma considerando sus nombres, ¿no? Y también considerando la actividad que están realizando, que tiene que ver con nombre, guión, producto final. Producto de la primera actividad, van a elaborar y diseñar una guía didáctica de estrategias metodológicas, técnica e instrumentos de evaluación para niños, niñas y jóvenes, de acuerdo al grado y asignatura que su persona pertenezca, ¿no? En este caso, seguramente van a entrar con primaria, secundaria, alternativa y demás. Recursos o herramientas, la computadora, texto, plataforma, apoyo de video, en este caso, si hubiese un video, lo podemos realizar. Voy a mostrar también seguramente otros. Criterios de evaluación. Capacidad de análisis reflexivo, originalidad y creatividad del trabajo elaborado. Presentación de una guía didáctica de estrategias metodológicas. Entonces, por favor, tomen en cuenta esos criterios para la evaluación. ¿Se pudo entender lo que es el trabajo final del módulo, estimados participantes? Bien, adelante por favor, si es que no hay preguntas, estaríamos pasando ya a lo que es la parte de la explicación de la semana número 4, concerniente a lo que es la unidad temática número 4 también, por favor. Si no hubiese preguntas, estimados participantes. Dice, ¿qué otra pregunta? Sí. A lo que indica, ¿no? Que debe tener autoevaluación. Se refiere a que debemos proponer evaluaciones también en la cartilla, ¿verdad? ¿A eso se refiere, Lice? Lo que van a proponer van a ser actividades de autoevaluación, ¿no? En este caso, van a ser actividades evaluativas con respecto al tema de lo que es el proceso que van a encaminar ustedes. Si yo, por ejemplo, hago el tema de lo que es una guía didáctica concerniente a lo que es la lectura comprensiva, haré también una autoevaluación en función a lo que los estudiantes puedan hacer el trabajo, ¿no? Ejemplo, si es que yo hablo el tema de lo que son lecturas comprensivas, cómo el estudiante ha podido mejorar su comprensión lectora. En este caso, el mismo estudiante podrá valorar entre pares, por ejemplo, o un aprendizaje colaborativo, participativo entre ellos, ¿no? Entonces, propongan actividades de autoevaluación, donde los estudiantes puedan también valorar el trabajo que están realizando. Gracias, Lice. Ok, positivo. Bien, ¿alguna otra pregunta, estimados participantes? Bien, de todas maneras seguramente están con dudas con respecto al tema de lo que es la organización o estructura. Entonces yo voy a tratar de hacer, como les repito, el tema de lo que es una guía para que puedan también ustedes tener como modelo, ¿sí? Entonces estaríamos viendo el tema de lo que es un pequeño formato de una cartilla, o en su caso voy a buscar, hay también en internet el tema de cartillas, voy a buscar una para poder mostrarles y también voy a mostrar una guía o una secuencia didáctica. Pero si se dan cuenta, estimados participantes, es lo que estoy haciendo el día de hoy. Las orientaciones son una secuencia didáctica. Hoy día estamos revisando eso justamente.
Entonces, es las actividades que realizamos en función a la programación de una actividad educativa o formativa, ¿no? Es lo que hacemos todos los días. En función a su práctica docente, van a elaborar orientaciones para poder desarrollar una clase. Es solo eso, ¿no? Entonces, tomen en cuenta, por favor, esa última actividad para poder cumplir con lo que es el módulo, que tiene que ver mucho con lo que es un producto final que se va a entregar hasta la próxima semana. Si ves alguna otra pregunta más, estimados participantes, por favor. Bien, si no hay más preguntas, estaríamos pasando ya a lo que es las actividades de exposición, donde vamos a mostrar de una forma rápida algunos detalles que realmente son muy importantes para mi persona, considerando que tenemos que realizar algunas aportaciones a lo que es el trabajo que venimos realizando. Bien, cuando hablamos de lo que es las estrategias, también es importante que vayamos revisando algunas terminologías que son de mucha, pero mucha importancia para el tema del desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, me permití buscar algún tipo de información para poder complementar el tema de lo que son los contenidos programados para lo que son las semanas 1, 2, 3 y 4. Es importante que ustedes empiecen a manejar el tema de los componentes didácticos, pero hoy en día no solamente implica manejar el tema de lo que es la didáctica desde lo que es su formación teórica, sino también implica manejar otros puntos de vista que son vitales. En ese sentido, realizamos un análisis de lo que es la neuroeducación o neurodidáctica, hoy en día trabajada desde lo que es el desarrollo del pensamiento flexible, ¿no? Hablamos de lo que es neurodidáctica como una disciplina reciente que se ocupa de estudiar la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el desarrollo del cerebro. Ahí hablamos de lo que son los componentes del cerebro, ¿no? Hablamos de lo que es el primer componente, el reptiliano, por ejemplo, luego hablamos de lo que es el límbico y luego hablamos de lo que es el neocórtex, ¿no? Que va netamente al tema de lo que es el desarrollo del pensamiento, considerando el tema de lo que es el desarrollo del cerebro como tal, ¿no? Entonces, no vamos a entrar a detalles sobre esto, pero sí vamos a indicar que el tema de la neurodidáctica hoy en día es un aporte valioso para el tema de los desarrollos de enseñanza y aprendizaje. Uno, porque promueve el tema de lo que es el desarrollo del pensamiento en su plenitud. Y para ello también hablamos de diferentes tipos de inteligencias. En algún momento les había indicado, ¿no? Tenemos inteligencias netamente lingüísticas, lógico-matemáticas, también hablamos de lo que es artísticos, kinestésicos y otros que son importantes para el desarrollo. Por eso decimos que el tema de la neurodidáctica tiene que ver mucho con el tema de lo que es el comportamiento de las personas y cómo aprendemos mejor desde lo que es el desarrollo del pensamiento lógico, flexible, ¿no? Entonces, aparte de aquello, queremos que el trabajo de la neuroeducación vaya encaminado también al tema de lo que son competencias específicas en ustedes. Y en ese sentido tenemos algunos puntos de quiebre que lamentablemente vamos sosteniendo en el paso del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tiene que ver mucho con el tema de la atención. La atención, ¿no? Es la capacidad que tenemos en comprender o retener alguna información. O en su caso, tomar comprensión de lo que una persona está haciendo, está hablando o está en este caso atendiendo, ¿no? Alguna vez nos colocan el tema de lo que es el texto, ¿no? Nos dice, ¿no? ¿Alguna vez has tenido un día en el que no puedes concentrarte y no tomas atención en lo que estás haciendo? Normalmente es lo que ocurre, ¿no? Con nuestros estudiantes, por ejemplo, hoy en día hablamos de lo que es estudiar y es un elemento de dispersación o de lo que es inatención. Entonces, normalmente el tema de lo que es el celular hoy en día nos promueve el tema de lo que es una desatención, ¿no? Y más aún cuando hablamos de procesos educativos. Entonces, normalmente lo que hacemos es indicar que el celular es un instrumento que puede servirnos de mucho para poder generar procesos de enseñanza-aprendizaje o como también puede ser un ente distractor. Entonces, hay que saber utilizarlo de una forma correcta. La motivación es otro componente importante dentro de lo que es la esfera de la neuroeducación o neurodidáctica. La motivación son las ganas que tiene alguien a la hora de aprender algo. En este caso tenemos las ganas de poder generar el tema de lo que es un nuevo conocimiento y por ello hablamos de que el estudiante se siente motivado.
La motivación puede ser intrínseca, interna, que va desde lo que es la motivación del mismo estudiante para poder comprender o atender algo, ¿no? Está motivado de forma personal. Pero también puede ser extrínseca, puesto que el docente puede generar el tema de lo que es motivación para que el estudiante pueda captar mejor el tema de un contenido específico o algún conocimiento o promover alguna experiencia a partir de la práctica educativa, ¿no? Entonces, podemos generar el tema de lo que es esta motivación de forma, digámoslo así, voluntaria e involuntaria. Al mismo tiempo, cuando algo te produce satisfacción por sí mismo y por lo tanto tienes ganas de aprender más y más. La metacognición que va más allá de lo que es el conocimiento, ¿no? Tenemos un conocimiento previo, pero a partir de lo que es un conocimiento anterior, que tiene que ver mucho también con lo que es el desarrollo de la interculturalidad y también el tema de lo que es el desarrollo de los aprendizajes a partir de la experiencia, tiene que ver mucho con el tema de la metacognición. Se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje. Hablamos de un conocimiento previo y a partir de aquello mejoramos el conocimiento a partir de lo que es el fortalecimiento o el tema de lo que es la complementación con otros conocimientos que nos pueden servir para tener mayor utilidad. El aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante experiencias de aprendizaje adecuadas. Como les había dicho, a partir de una experiencia se va mejorando el tema de lo que son los conocimientos que van siendo imbricados a partir de lo que son las experiencias de los participantes. Cada persona tiene de alguna manera puntos de vista metacognitivos. Como les he dicho, somos personas que tenemos características particulares desde el ámbito psicológico, desde el ámbito cognitivo y desde el ámbito cultural, desde el ámbito lingüístico, por ejemplo, ¿no? Son conocimientos que tenemos, pero que de una manera u otra ese punto de vista tiene que ser respetado por los demás. Algunas veces en forma inconsciente también nos vamos formando, ¿no? El tema, por ejemplo, de lo que es hablar es un comportamiento que de forma inconsciente, a partir de nuestra práctica diaria, vamos maniobrando y vamos generando, ¿no? Entonces son a veces como estimulaciones y reflejos que vamos iniciando como conocimiento. De acuerdo a los métodos utilizados por los profesores durante la enseñanza, pueden alentarse o desalentarse las tendencias metacognitivas de los estudiantes. Entonces aquí es importante que como docentes o como maestros ustedes puedan alentar el tema de lo que son estas actividades metacognitivas de los estudiantes. Otro punto importante dentro de lo que es la neurodidáctica, que tiene que ver con un componente como estrategia igual, ¿no? La creatividad, como les había dicho en algún momento, que es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo de un pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente y el pensamiento creativo, ¿no? Aquí hablamos de lo que es algo único, ¿no? Cuando hablamos de creatividad, hablamos de construcción de ideas que están planteadas a partir de la innovación, ¿no? Entonces hablamos de lo que es un pensamiento original, propio. Ahí se maneja mucho la imaginación constructiva. Erika, te quedaste con tu micrófono abierto. Por favor, si lo puedes cerrar. Erika, tu ocupa. ¿Sí? Bien, gracias. Ahora sí, seguimos. Entonces, pasando ya a las preguntas reflexivas que seguramente hubiera hecho con ustedes, pero por el tema del tiempo y considerando esta demora que hemos tenido de 5 minutitos, vamos a hacer una reflexión general. ¿Por qué es importante la atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Vamos a pedirle a alguien que nos pueda apoyar. Belén Gabriela Tintaya, buenos días, ¿cómo estás, Belén? Con respecto a la pregunta número 1, rapidito, ¿cuál es tu criterio? ¿Por qué es importante la atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Hola, Gabriela. Creo que no me están siguiendo, estimados participantes. Célida Viveros Flores. Aquí, Buen día. ¿Cómo estás, Célida? ¿Por qué es importante el tema de lo que es la atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje? la importancia de los estudios está en el hecho de que en base a eso van a adquirir conocimientos.
del contenido que desarrollemos. ¿Qué entiendes por atención, estimada? Mm, adquirir conocimientos, atender, Sí, atención. ¿Qué es atención? atender a cualquier cosa, objeto o algo que sea de tu interés. Ya, tiene que ver mucho con la comprensión que tenemos sobre lo que es un determinado contenido, en este caso cuando hablamos de educación. Pero la atención no solamente se limita al tema de lo que es la comprensión de un contenido, va más allá. Cuando estamos comunicándonos, como lo hacemos el día de hoy, por ejemplo, estamos atendiendo a lo que yo estoy hablando. También podemos tener una atención comunicativa en los procesos de diálogo entre lo que son familia, amigos, sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, tomen en cuenta, es la comprensión que tenemos nosotros, es el grado de importancia que le damos a un conocimiento que vamos a adquirir. Si no le damos importancia, nuestro nivel de atención es bajo. Por eso es importante que ustedes como futuros maestros, o en su caso los que ya son maestros, propicien una atención plena en los estudiantes. Bien, seguimos avanzando con la pregunta número 2. Vamos a pedir a alguien que nos pueda cooperar. Gracias por la intervención, Celida. Atentos, por favor. Le pedimos, por favor, por equidad de género, Einar Torres Hilari. ¿Cómo estás, Einar? Buenos días. Bueno, hola. Einar no se encuentra, creo, en sala. Bien. Vayamos avanzando y vamos a pedirle entonces a Isidora Torres Silva. Isidora, buenos días. ¿Cómo estás? Licenciado, buenos días. Buenos días. ¿Qué opinión tienes sobre la motivación para mejorar el aprendizaje dentro de su institución o dentro de su escuelita o dentro de su colegio? Bueno, licenciado, yo, por ejemplo, trabajo con personas jóvenes adultas en Bien. educación técnica tecnológica en alternativa. Ya. Entonces, la motivación es mucho. Por ejemplo, yo doy clases de confección, textiles y confecciones, entonces los participantes a mí lo que me piden es, por ejemplo, elaborar una prenda a la moda. Por ejemplo, hablaremos de las faldas nomás. Eh, las señoritas, por ejemplo, siempre van a querer una falda que le llame atención. Y las personas mayores, por ejemplo, las señoras, ellas, eh, ellos, por ejemplo, a su necesidad quieren hacer. Por ejemplo, los uniformes escolares en las faldas, por ejemplo, quieren hacer para sus hijos, para no gastar, para no comprar, ¿no? Ellos quieren mismo, quieren elaborar. Entonces, y a mí me dicen, ¿qué diseño, profe? Por favor, está en la moda, dicen, ¿no? Entonces, eso es lo que motiva, ¿no? A un docente de que sí hay que buscar, a ellos hay que corresponder lo que necesitan, lo que desean aprender, ¿no? Ese sería mi experiencia, lo que yo Gracias. todos los días practico. Bien, excelente. Es importante cuando hablamos de motivación, creo que lo hacía muy bien el tema de la explicación con los ejemplos. Cuando tenemos una motivación, es más fácil para nosotros comprender una determinada temática. Pero si no estamos motivados, normalmente lo que hacemos es aburrirnos. La motivación es lo contrario de aburrimiento, ¿no? Cuando uno está motivado, está dinámico, ¿no? Quiere aprender más cosas. Entonces creo que los contenidos también que ustedes van a manejar tienen que ser apropiados para que los estudiantes se sientan también motivados, ¿no? Entonces, y más aún en la parte práctica, si es que ustedes van trabajando el tema de lo que es educación alternativa, como nos indicaba Isidora, es importante que los estudiantes, aparte de su práctica, encuentren maneras de poder generar el tema de un entusiasmo en la labor que realizan, ¿no? Entonces tomemos en cuenta eso.
Vamos a revisar una siguiente pregunta que indica, usted como docente, ¿cómo iniciaría su clase considerando la motivación y la atención? Dos puntos importantes que ya hemos tomado en cuenta. Le vamos a pedir a alguien que nos pueda colaborar. Gracias, Isidora, por tu participación. Ismael Vilaja Fajardo. Muy buenos días, Ismael, ¿cómo estás? Bien, creo que no están presentes en sala, solamente están con el nombre. Vamos a pedirle a Johnny Álvaro Tignini. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buen día. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Espero que se Buen encuentre día, bien. ¿cómo te va Álvaro? Sí, sí, te escucho muy bien. Tú como docente, ¿cómo iniciarías tu clase considerando la motivación y la atención que tienes que tener en los estudiantes? Eh, Respecto a la pregunta, licenciado, hay formas, ¿no?, de que los estudiantes puedan mostrar ese interés, puedan mostrarse esa actitud durante la clase, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo menciono, ¿no? En el momento de llamar la clase, todos los docentes normalmente llaman de una forma monótona como todos los días, ¿no? Simplemente llama el uno, ¿quién es? Así por su apellido, ¿no? No sé, Vizcaya, puede ser, no sé, Calle, puede ser Tiñín y así por sus apellidos, ¿no? Pero esa es la manera que los docentes llaman, ¿no? Pero ahora de una forma diferente para que los estudiantes puedan mostrar creatividad, atención y también puedan ellos desarrollar su creatividad podría ser por emociones o también en este caso, como mi especialidad es de educación musical, podría hacerlo con notas musicales. Ejemplo, puede ser el estudiante número uno, clave de, no sé, una semicorchea, no sé, un sol o la, así, ¿no? Cada uno. Estudiante número dos, sol. Estudiante número tres, la, mi, así. Todos pueden responder. O también podría ser con emociones, ¿no? Triste, feliz, ahí también podrías hacer, ¿no? Una forma de hacerlo con una creatividad que los estudiantes pueden hacer su creatividad también, licenciado. Excelente, gracias Álvaro. Creo que nos has demostrado que podemos tener el tema de lo que es la dinamicidad para poder motivar una clase, ¿no? Sí, normalmente cuando empezamos una actividad lo hacemos con dinámicas, ¿no? En este caso el tema de lo que es el saludo es importante. Si es que nos sentimos, como quien diría, plenos, tenemos un saludo bien efusivo, ¿no? Pero si estamos medio decaídos, tenemos un saludo un poco diezmado, ¿no? Un poco triste, melancólico. Entonces, no todos los participantes vienen a ver este buen humor, entonces tenemos que ser capaces de poder levantarles el ánimo. Y eso tiene que ver también con la motivación. Gracias por tu participación, estimado Álvaro. ¿Cómo puede trabajar la creatividad en sus clases? Menciona algunos ejemplos. Vamos a pedirle a alguien que nos pueda colaborar también en ese sentido. Bien, vamos a pedirle, Lourdes, ¿cómo estás? Buen día, Lourdes. Milenka Vilca, ¿cómo estás, Lourdes? Buen día. Bien, creo que está en sala, pero creo que no está participando. Vamos a pedirle a Maricruz 20 millas. ¿Cómo estás, Maricruz? Buen día. ¿Cómo puede trabajar la creatividad en sus clases? Muy bien. No hay tampoco. Olivia Luz Tintaya. Buenos días, licenciado. Buenos Bueno, días. ¿me escucho ahora? Sí, le escucho muy bien, Olivia. Adelante. Bueno, en el área de matemática en que yo estoy representando, si bien estaban mis compañeros hablando sobre cómo llamar la atención, cómo captar el interés del estudiante, en el área de matemáticas, si bien es la clase muy, a veces muy tediosa para el estudiante, difícil de comprender, yo trabajo la creatividad en trabajos de equipos, ¿no? Por ejemplo, en un momento de evaluación, muchas veces los estudiantes se frustran, ¿no? Al realizar una evaluación solitos en matemática. Entonces, también yo implementé evaluaciones comunitarias que trabajaban entre dos o trabajaban entre cinco estudiantes y ellos ya veían la forma de resolver el ejercicio, buscando formas de llegar, porque si bien en matemática hay distintos métodos para llegar a un resultado. En esa forma trabaja la creatividad, también a partir de lluvia de ideas para hacer una propuesta educativa dentro del colegio, porque también hemos trabajado con el PCP y demás. No sé si estoy respondiendo, licenciado. Excelente, muy bien. Gracias, Olivia, por tu participación. Es importante que ustedes sepan trabajar el tema de la creatividad considerando los aportes que puedan realizar los estudiantes.
Los aportes en el sentido netamente ligado al tema de lo que es la innovación, la creatividad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que es creación, hablamos de una construcción como tal, en base a una necesidad o un problema, o en su caso, en base a una consigna, ¿no? Entonces, la creatividad a veces se da a partir de la creación o producción intelectual de textos, ¿no? Normalmente siempre hemos pensado que crear tiene que ver mucho con el tema de lo que son textos, ¿no? Y siempre lo vinculamos al tema de lo que es la elaboración de algún artículo, por ejemplo, en el nivel de educación superior hablando, netamente aquí. Pero la creatividad no es solamente el tema de lo que es la creación de textos, sino también puede ser el tema de ideas innovadoras que tengan que ver con el tema de la creación de proyectos para mejorar las condiciones o necesidades de los entornos sociales con los cuales trabajamos, ¿no? Entonces también puede ser elaborar el tema de lo que son, en el tema de educación alternativa, como me decían, ser creativo implica ver nuevos diseños, por ejemplo, de ropa en la confección específicamente, ¿no? Y para aquello, por ejemplo, pueden fusionar el tema de lo que es jean con el tema de lo que es tela, jean con lo que es cuero, por ejemplo, haciendo una referencia a lo que anteriormente me decía Isidora, creo, ¿no? ¿Que es importante? Sí, es importante ser creativo para poder generar también el tema de soluciones a las problemáticas que puedan emerger en el sistema social, ¿no? Entonces es importante que, gracias a la participación de todos los que han podido aportar, y lamentablemente los que no me han podido aportar seguramente están con otras actividades, se toma en cuenta. Adelante. Bien, pasando ya a una siguiente presentación, vamos a ver algunos componentes didácticos para el desarrollo de lo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es lo que me decían, ¿cómo vamos a hacer el tema de lo que es la orientación didáctica? ¿Cómo vamos a hacer el tema de lo que es la cartilla? ¿Cómo vamos a hacer la guía didáctica? Entonces, les sugiero algunos componentes para que puedan ustedes trabajar en función a la estructura que van a plantear ustedes. Bueno, en sí no es la que van a plantear ustedes, pero sí la van a desarrollar en función a lo que es la orientación que nos genera la universidad. ¿Cuáles son los componentes didácticos? En este caso, cuando hablamos de didáctica, hablamos de una disciplina de índole científica pedagógica que tiene como objetivo principal estudiar los procesos y los elementos que pueden existir en la enseñanza y el aprendizaje. Son dos procesos que vamos a generar acá, uno de enseñar y otro de aprender. La didáctica es una herramienta pedagógica que se aplica de manera simultánea con otros métodos de enseñanza para garantizar el máximo desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, la didáctica tiene sus propios componentes, pero lo que tenemos que aprender es a dinamizar esos procesos, considerando las estrategias metodológicas de enseñanza que podamos utilizar para mejorar la calidad educativa o el desempeño del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Los procesos educativos son muy complejos. También lo llamamos fenómeno educativo en algún caso, ¿no? Y la didáctica es la encargada de estudiar profundamente ese proceso o ese fenómeno y determinar las características analíticas y sintéticas del mismo, creando las vías más eficaces y eficientes para su desarrollo pleno y pragmático. Cuando hablamos de plenitud, hablamos de consagración, integralidad. Y también hablamos de lo que es pragmatismo cuando hablamos de lo que es la utilidad o significación que podemos darle a los aprendizajes. Algunos componentes importantes que podemos estudiar y que son parte de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje como componente didáctico. Uno, el estudiante, que es la persona activa, ¿no? Participativa, tendría que ser colaborativa. Dentro del modelo educativo tendría que ser llamado la persona que está destinada a poder comprender la realidad social y a poder afrontar los retos que puede darse dentro de lo que es la determinada sociedad, ¿no? Entonces podemos hablar que es la persona activa, participativa, del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual se forma en conocimientos, habilidades y valores. El docente, por su parte, es el ente guía, el orientador, el que conduce el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, nosotros colaboramos a partir de una programación, planificación, a partir del tema de planteamiento de estrategias, metodologías, aplicación de medios de enseñanza-aprendizaje, formas organizativas, a partir de sistemas de evaluación, ¿no? Pero como ente guía tenemos que saber que debemos tener conocimiento de todos estos componentes para poder generar el tema de lo que es un conocimiento pleno en los participantes. Como les había indicado, los componentes no personales ya del proceso como tal, tenemos siempre que partir de un problema. Por eso normalmente cuando elaboramos la planificación curricular partimos de lo que son los problemas
del contexto social, ¿no? Y a partir de aquello creamos contenidos que puedan ser útiles para el tema de lo que es el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y puedan dar solución a las problemáticas del lector. Hablamos de un objeto, hablamos de un objetivo, hablamos del contenido, hablamos del método, de la forma de organización, de los medios de enseñanza y aprendizaje, del sistema de evaluación y de los resultados, ¿no? En este momento vamos a pasar a desglosarlos de forma rapidita, ¿ya? El problema, ¿por qué se aprende y se enseña en este caso? ¿Por qué aprendemos? Entonces es la necesidad del contexto que debe dar solución la academia o la institución educativa mediante la práctica social del profesional. En este caso, a partir de lo que es el encuentro académico entre lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, tenemos que dar respuesta a una problemática del contexto que tiene que ser, como quien diría, solucionada como una necesidad, ¿no? Entonces, si es que hay una necesidad, entonces tenemos que ser capaces nosotros de poder dar solución. Es como un encargo social que nos da la sociedad para poder generar el tema de lo que es un conocimiento o competencia en los estudiantes. Hablamos del encargo social que la ciudadanía, en este caso, confiere a la institución formadora, ¿no? Por ejemplo, la universidad tiene un encargo social de poder generar profesionales que vayan encaminados al tema de lo que son las acciones o las determinaciones para mejoría de las sociedades en su conjunto. Por ello sacan el tema de ingenieros, médicos, abogados y demás. ¿Por qué? Porque están dando respuesta a un encargo social. Y el encargo social tiene que ver con las problemáticas sociales que nosotros tenemos que dar respuesta como profesionales. El objeto, en este caso, es aquella parte de la realidad portador del problema, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es problemas de, no sé, podemos hablar de un problema específico, de lo que es el analfabetismo en Bolivia, por ejemplo. Entonces, el objeto como tal es el analfabetismo, planteado en forma de pregunta, ¿no? En problemática como tal. El objetivo, ¿para qué se enseña y aprende? ¿Para qué estamos realizando algo? ¿No? Lo que se quiere lograr con el estudiante, en este caso, propósitos o aspiraciones que pretendemos formar en ellos. El propósito es la actividad del estudiante que refleja un logro alcanzado. Entonces, es lo que queremos lograr y es lo que tenemos que trabajar en los estudiantes. Formulación, en este caso, en verbo infinitivo. Como hacemos la formulación del objetivo, tiene que ver con una formulación en verbo en relación al problema identificado. Puede ser desarrollar, caracterizar, analizar, proponer. Preguntas claves. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Para quiénes se va a desarrollar? ¿Dónde? Ejemplo, desarrollar una estructura de planificación de clase con enfoque socio-comunitario productivo para la asignatura de didáctica especial y práctica docente inglés que permita el mejoramiento de la calidad formativa y práctica profesional de los estudiantes de la carrera X. Revisamos las preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar una estructura de planificación de clase con enfoque socio-comunitario productivo. ¿Para qué? Para la asignatura de didáctica especial y práctica docente inglés. ¿Para quiénes? En este caso, para los estudiantes en esta asignatura, en este caso, didáctica especial y práctica docente inglés, ¿no? Y luego dice, ¿dónde? En la universidad y en la carrera X, ¿no? Entonces, esos son los componentes que tienen que manejar ustedes para poder plantear un objetivo pleno. Entonces, volvemos a repasar y decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Para quiénes y dónde lo vamos a generar? ¿No? Entonces, tomemos en cuenta esas preguntas. Luego vamos a pasar al contenido. El contenido, ¿qué se aprende y qué se enseña? Determina lo que debe apropiarse el estudiante para lograr el objetivo. Parte de la cultura que debe ser asimilada por los estudiantes. Normalmente hablamos de lo que es una experiencia anterior, ¿no? También decimos que pueden ser los documentos que rigen el contenido de la enseñanza, plan de estudio, programas, asignaturas, las clases que podamos tener, comunidades temáticas también de trabajo, como lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Entonces, el contenido en sí son los contenidos conceptuales que podemos generar en los estudiantes, pero también está delimitado para el tema de las prácticas. No solamente implica conocer, sino también desarrollar habilidades con criterios. Y cuando hablamos de criterios, hablamos de procesos actitudinales. También hablamos, dentro de lo que es el contenido, que es el sistema de conocimientos, de habilidades y valores que determinan las actividades, ya sean académicas, laborales, investigativas, y a la vez determinan las formas organizativas. Como les he dicho,
No solamente hablamos de lo que son conocimientos, ¿no? Hablamos también de desarrollo de habilidades y de valores. Y aquí también hablamos de actividades, ya sean académicas dentro de lo que es un formato específico, de lo que es un aula, por ejemplo, o laborales, o como en algún momento me decían ustedes, soy docente de mecánica o de metalmecánica y también me desenvuelvo en el tema laboral, puesto que mi instituto también genera temas de ferias productivas, por ejemplo. Entonces también hablamos de actividades laborales que podemos generar en los participantes. También hablamos de lo que es un volumen de conocimientos proveniente de las distintas ciencias y de la tecnología. Normalmente cuando hablamos de lo que es un contenido, hablamos de conocimientos de algunos autores que tienen que ver con el tema de la relación interdisciplinaria entre lo que son disciplinas o también podría ser en relación a lo que son diferentes posturas de diferentes autores. Los contenidos normalmente se dan a partir de lo que son conocimientos previos, ¿no? Para ello hacemos estudio bibliográfico de algunas fuentes de información para poder generar nuevas ideas o nuevos contenidos, considerando conocimientos relevantes o conocimientos que no sean útiles. Pero aparte de aquello, vamos generando contenidos que sean valederos y que sean significativos para el desarrollo de lo que son las actividades académicas. El método, ya estamos entrando a la parte más específica. El método, cómo se aprende y cómo se enseña, determina cómo se desarrolla el proceso para alcanzar el objetivo. Es decir, lo que les había dicho anteriormente, en las anteriores semanas. Hablamos de lo que es un camino o una vía que se debe escoger para lograr el objetivo, con el mínimo de resultados humanos y naturales. En este caso, con el mínimo de recursos o el mínimo de esfuerzo, ¿no? La técnica es aquella parte del método que resalta la habilidad de establecer actividades a propiciar en una persona para desarrollar una actividad determinada. La técnica es parte de lo que es el método, ¿no? Tomemos en cuenta que también les he explicado anteriormente. La forma de organización, dónde y cuándo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de una forma de organización, hablamos cómo vamos a desarrollar nuestras actividades, ya sea de forma grupal, ya sea de forma individual, o ya sea con el tema de alguna clase específica, ya sea una clase práctica, una conferencia, una mesa redonda, debate, clase virtual y demás. En sí, es la organización espacial temporal del proceso de enseñanza-aprendizaje que se adquiere como resultado de la organización para alcanzar el objetivo. Nos podemos organizar en una clase práctica, donde podamos hacer un trabajo de campo. Nos podemos organizar con una clase conferencia, donde solamente podamos hacer exposición de los contenidos. Nos podemos reunir en una mesa redonda, donde podamos compartir criterios y debatir sobre una idea o de una problemática específica. Un debate donde podamos tener un encuentro de una idea y poder debatir sobre una problemática. Y una clase virtual, que hoy en día también está de moda, ¿no? Dentro de la clase virtual también se puede generar el tema de debate, mesas redondas y demás, considerando las organizaciones que podamos tomar en cuenta. Los medios. ¿Con qué se aprende? Los medios de enseñanza y aprendizaje. Componente operacional del PEA, que manifiesta el modo de expresar el método a través de distintos tipos de objetos materiales. En este caso hablamos de lo que son los materiales de enseñanza y aprendizaje. Algunos pueden ser manipulativos, que es lo que podemos tocar. Lo que hacen en algún momento, ¿no? Hacen el tema de lo que son juegos con dados, pero que esos dados tienen que estar, como quien diría, relacionados con el tema de los contenidos y el objetivo de aprendizaje. Recuerden que los medios, cuando son de enseñanza-aprendizaje, tienen que estar ligados al tema de lo que son los objetivos de educación, ¿no? Entonces no puedo utilizar un dado para hacer una dinámica, por ejemplo, que nada tenga que ver con el contenido. Tengo que vincularlo al tema de lo que es el contenido. Más adelante, cuando veamos estrategias en sus modelos, vamos a generar el tema de lo que es una participación y una vinculación con esa idea. También pueden ser textuales o impresos, que son los documentos que manejamos. Audiovisuales, que tiene que ver con el tema de lo que son, por ejemplo, los videos y demás. Auditivos, que tiene que ver con la música, por ejemplo, específicamente, ¿no? Que no tenga video, pero sí que tenga el audio respectivo. Informáticos o tecnológicos que manejamos el día de hoy, ¿no? Hoy estamos viendo el tema de lo que es una computadora a partir de lo que es un medio o una herramienta Zoom, ¿no? Entonces tenemos en cuenta eso. Ya vamos finalizando y vamos a pasar a lo que es la evaluación. ¿Qué tanto se aprendió? En este caso hablamos de una caracterización del estado final de una instancia dada, tema, asignatura. Entonces, cuando llegamos a la finalización, como lo estamos viendo el día de hoy, por ejemplo, en el módulo número 4, estamos viendo que vamos a tener una evaluación. Y una evaluación implica una valoración de lo que hemos llegado a aprender. En este caso, de una determinada temática, de una determinada asignatura o de una unidad en este caso. En el momento de la calificación es la medida de la evaluación. Normalmente tenemos dos modelos de evaluación cualitativa y una evaluación cuantitativa.
La cualitativa, que va más que todo al tema de la valoración, y la cuantitativa va al tema de la estimación, con el tema de una ponderación numérica. La valoración real del proceso de enseñanza-aprendizaje también tiene que estarse planteado ahí, ¿no? Entonces, hablamos de una valoración también del proceso como tal. Tenemos que aprender a valorar nuestros procesos, no solamente de forma ligera al estudiante, sino también cómo nosotros hemos desarrollado nuestra actividad docente. Los componentes varían en su aplicación según la actividad del docente. Todos los componentes son primordiales, pero también se puede tomar en cuenta una flexibilidad considerando algunos puntos que van a ir mejorando seguramente con el paso del tiempo. Lo que era hace 5 años seguramente ha cambiado con el paso del tiempo, ¿no? Podemos ampliar también ese criterio. El aprendizaje nunca termina, por eso puede existir también nuevas posturas, nuevas ideas que mejoren la calidad de la educación. Bien, estimados participantes, hasta ahí fue la primera parte de lo que es la actividad centrada en lo que es la actividad teórica y conceptual. Vamos a entrar ya en un siguiente momento a lo que es la explicación específica del texto de la unidad temática número 4. Entonces nos damos un pequeño descanso para que puedan un poquito ir a refrescarse, un poco extiendan también las piernas, seguramente están quietos, y les invito para poder volver de unos 5 minutos a 10 para poder ya culminar con lo que es la actividad expositiva de la mañana. ¿Sí? Entonces volvemos por favor de unos 5 minutitos a la clase. Les pido por favor a aquellas personas que no están con sus nombres y apellidos en la sala Zoom, vayan colocando nombres y apellidos para tomar en cuenta la asistencia, ¿sí? Por favor.
Y a todo esto es la naturaleza. Naturaleza. Eso que está por allá es una mariposa, mira. Mariposa. No, mariposa. Mariposa. Mira qué guapa, tiene 4 alas coloridas y una lengua en forma de pitillo para beber néctar. ¡Uy, que se escapa! Espera que te la pillo. Bien, estimados participantes, ya volvemos a lo que es nuestra actividad académica. Les voy a mostrar un pequeño video que espero también lo puedan ustedes reflexionar, puesto que es muy importante que el uso de tecnología sea refrendada con el tema de un componente muy interesante, que es el tema de lo que es la actividad ligada al tema de lo que es la individualización y también el tema de lo que es la personalización, ¿no? Entonces, por favor, les pido y les invito que puedan ver el video y a partir de ahí podamos analizar. Y a todo esto es la naturaleza. Naturaleza. Eso que está por allá es una mariposa, mira. Mariposa. No, mariposa. Mariposa. Mira qué guapa, tiene 4 alas coloridas y una lengua en forma de pitillo para beber néctar. ¡Uy, que se escapa! Espera que te la pillo. ¿Qué haces, loco? ¡La mataste! Así se queda quieta. Ay, Ia, te falta calle. Mira, Ia, esto es improvisar. Una tarde con los pies descalzos sobre la arena. Ahora tú. Improvisar. No, eso no es tuyo, eso ya está escrito. Que te salga del Cora, así. Ahora tú. Improvisar. No, pero ¿por qué robas? ¿El objetivo no era emocionarse? Esta música emociona. Ay, Ia, te falta calle. Muy bien, y ahora le agregas una pizca de sal. Perfecto. ¿Cuántos miligramos? No, sin medir ni nada. Algo que tú consideres, así al ojo. ¿Cuántos gramos son al ojo? Lo que te dé la gana, Ia. Al tuntún. Si te queda simple o salado, aprendes para la próxima vez. Dale, echa. Entendido. ¿Qué haces? Sal al ojo queda simple. Aprendo para la próxima vez. Ay, te falta mucha calle a ti. Mira, Ia, esto es un chiste. Pregunta uno, oye, ¿por qué estás hablando con esa zapatilla? Dice, porque pone Converse. Ahora dime un chiste tú. Mamá, en el colegio me llaman humano. Dice, hijo, te llaman humano porque lo eres. Ja, 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 ja. Eso no tiene gracia. Es gracioso porque... No. Si tienes que explicarlo, no es chiste. Mira, no sé si tú eres mal estudiante o yo mal profesor, pero definitivamente no estoy listo para enseñarte nada. Me voy a hacer un sudoku o algo. Bye. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Si te gusta lo que ves, suscríbete al canal. Y si no te gusta tanto, suscríbete. Bien, estimados participantes, como se pudieron dar cuenta, a veces no es todo lo que es la parte tecnológica beneficioso, ¿no? Entonces, creo que este video nos refleja el tema de lo que son algunos parámetros y estándares que debemos considerar antes de utilizar también el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo sé que hoy en día el tema de la inteligencia artificial ha contribuido a lo que es, digámoslo así, hacer las cosas más fáciles, pero también tenemos que aprender a utilizar de forma responsable. A ver, ¿alguna opinión de ustedes, por favor, con respecto al video? Voy a pedir a alguien que no ha participado que nos pueda colaborar. A ver, Shashit Tola Quispe, ¿cómo estás, Shashit? Buen día. Espero haber mencionado bien tu nombre. Shashit Tola, sí, adelante. Buen día. Respecto al video, Lice. Sí, ¿qué opinión tienes respecto al video?
Mm, Bueno, mi opinión es que, bueno, como toda tecnología, bueno, como todo tiene un lado bueno y un lado malo. Yo creo que hay que saberle sacar provecho a la tecnología y a la inteligencia artificial. Sin embargo, no hay que dejar de lado nuestra percepción y criterio personal, porque, bueno, yo creo que la tecnología, bueno, si bien nos brinda datos, son algo abstractos y nosotros tenemos que darle un sentido subjetivo, ya que estamos trabajando, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista con estudiantes. Eso sería. Gracias, Ashik, muy amable. Gracias por tu cooperación. Es importante que la inteligencia artificial sea utilizada de forma adecuada. Es como el celular, ¿no? El celular también lo utilizamos de forma adecuada o solamente lo usamos para el tema del Face. A ver, ¿qué opinión tiene Verónica Vila Gutiérrez? Verónica, ¿cómo estás? Buen día. Licenciado, muy buenos días. Buen día. En cuanto al video y la inteligencia artificial, ¿no? Considero que quizás hoy es un mal necesario, ya que, claro, nos permite, ¿no? Acceder a bastante información para diseñar cualquier cosa o lo que queramos hacer, ¿no? Sin embargo, creo que también puede, estas herramientas, si no lo utilizamos de forma correcta, pueden limitarnos, es decir, que ya no podamos desarrollar esas capacidades que quizás podemos hacerlo, porque solo nos estamos limitando a utilizar eh, la inteligencia artificial, ¿no, licenciado? Entonces, quizás considero que es un mal necesario actualmente. Gracias, Verónica, por tu participación. Si bien es cierto el tema de lo que es la importancia del uso de tecnologías, es importante también saber manejarlas de forma correcta, ¿no? Gracias. Alfredo Vilca, ¿cómo estás, Alfredo? Buen día. Muy buenos días, licenciado. Tal vez aportar y estar en este espacio donde tal vez reflexionamos. Tal vez quisiera participar haciendo tal vez una reflexión de, hay una diferencia, licenciado, entre el que crea un robot y tal vez y el robot. Y a veces muchas personas sí ven todos los beneficios que la tecnología nos da, pero a veces nos mal acostumbramos y eso, como la compañera decía, nos limita a imaginar, a crear nuevas cosas, a salir tal vez de una zona de confort que generalmente la comodidad de la tecnología nos brinda. Y creo que tal vez eso, un plazo más largo, tal vez sea más difícil de, de sacar, tal vez de nosotros mismos, hasta de los hábitos que tal vez podemos tener al momento de realizar trabajos o de hacer tal vez algo nuevo que generalmente ahora ya no se ve. Antes sí, tal vez se creaban nuevas cosas. Ahora con la tecnología ya a veces se te limita hasta para ti. Y eso tal vez, licenciado. Gracias, Alfredo. Creo que has dicho una palabra clave. Nos sentimos en nuestra zona de confort tranquilos y ya no hacemos nada para mejorar o autosuperarnos. Depende mucho por eso de nosotros, ¿no? Como estudiantes, como maestros, como docentes, catedráticos. Por eso creo que cuando decimos que uno nunca deja de aprender, es cierto. Si bien tenemos el tema de las tecnologías, las utilizamos de una forma errónea. Entonces tenemos que ser capaces de poder generar el tema de lo que son expectativas de crecimiento personal, como ya se había dicho, ¿no? Como se pueden ver, como se puede ver en el video, a veces hasta perdemos la sensibilidad, ¿no? Entonces vamos a pedir a otra persona más que nos pueda dar un último criterio y luego empezamos. Belén Gabriela Tintaya, ¿qué opinas del video, estimada Belén? Buen día. Sí, Lisa, buen día. Referente al video, como bien han vertido opiniones todos mis compañeros, sí tienen bastante razón, pero en el uso de lo que son las IAs, yo creo que es también una manera de colaborarnos, porque como bien decían, antes se construía de manera personal y más creativa. También debemos tomar en cuenta de que estas IAs no existían o estas posibilidades, lo cual también ha ampliado nuestro conocimiento.
viéndolo de esa manera, lo cual también ha ayudado y ha contribuido a lo que es la creatividad. Incluso nos ayuda bastante a obtener conocimiento. Si bien otras personas lo llegan a utilizar ya de manera cotidiana o bien solamente ya para obtener el trabajo ya hecho, esa ya es una mala costumbre por parte de esas personas, pero sí otras lo utilizan de manera adecuada para obtener más recursos, para poder obtener más conocimiento o más, em, más conocimiento, es lo correcto. ¿Por qué? Porque nos ayuda también esto para transmitir a los estudiantes. Si ahora mismo utilizamos el Google, no encontramos una información concreta, pero con la ayuda de IAs como ChatGPT, podemos obtener más ideas para poder ser aplicadas. Esa sería mi opinión, Lice. Bien, gracias. Es valioso tu aporte. Si bien tenemos las tecnologías, tenemos que ser, como quien diría, muy responsables en el uso, ¿no? Entonces, si bien las tecnologías están a nuestro alcance, tenemos que darles utilidad de una forma significativa, que sean útiles para el desarrollo de las personas y que no sean, tal vez, en vez de que sean constructivas, que sean destructivas al desarrollo de las personas, ¿no? Hoy en día hablamos de que son tecnologías que van alienando más bien el tema del pensamiento de las personas, ¿no? Vemos el tema, por ejemplo, de algunos, digámoslo así, programas que están mal utilizados, ¿no? En donde muestran el tema de lo que es perversión, violencia, el tema de lo que son algunos malos hábitos que pueden perjudicar al desarrollo de las personas. Entonces, en ese sentido, agradezco la participación de Belén Gabriela. Gracias por tu participación y arrancamos con lo que es la parte final de lo que es nuestra exposición. Voy a compartir pantallas para mostrarles. Hubiera querido tener un poco más de espacio de tiempo para poder indicarles algunas estrategias dentro de lo que es el tema netamente tecnológico. Ojalá que me pueda dar el espacio, sí, pero bien, vayamos avanzando. Bien, compartimos pantalla y voy a mostrarles ya lo que es la unidad temática número 4. Bien, vamos a hablar sobre lo que son las experiencias de estrategias metodológicas aplicadas en la práctica pedagógica. En este caso, cuando hablamos de lo que son experiencias, hablamos de lo que son sus vivencias, ¿no? De los docentes, de los maestros en este caso, concernientes a la aplicación de estrategias metodológicas exitosas. Y cuando hablamos de exitosas es que podemos transferir ese conocimiento para que otros también puedan utilizarlo. Aplicados en este caso en la práctica pedagógica o la práctica docente, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es algunas experiencias que van a servir para que ustedes también vayan reforzando el tema de las actividades que están planteadas en plataforma. Al momento de iniciar tenemos que indicar que cuando hablamos de lo que es las estrategias en la práctica o desde la experiencia, se debe reflexionar sobre lo que es la experiencia de cada uno de los maestros, sobre la práctica, en este caso pedagógica, la aplicación de las estrategias, cómo se han ido aplicando, la aplicación de métodos y técnicas que ayuden a mejorar e incrementar el nivel de formación de los estudiantes. Siempre estamos ligados al tema de lo que es un proceso dentro de lo que es un docente y un estudiante. Pero como les he dicho anteriormente, el docente es el ente orientador, la guía que puede generar el tema de los mejores aprendizajes y los mejores procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces hablamos de que los estudiantes a través de estos procesos centrados están vitalizados a partir de lo que es la experiencia y realidad de cada uno de nosotros, ¿no? En síntesis, es importante reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica, sobre la aplicación o el uso de algunas estrategias, métodos y técnicas que ayuden a mejorar e incrementar el nivel de formación de los estudiantes a través de procesos pedagógicos centrados en sus experiencias y realidades, a partir de lo que es la experiencia del estudiante. Los maestros, como les había indicado, son los actores corresponsables de la calidad de la educación, puesto que ellos dirigen y orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo, es importante reflexionar sobre la práctica pedagógica, que sea donde se aplica diferentes estrategias, métodos y técnicas que ayuden a mejorar el nivel de formación de los estudiantes.
Como me decían ustedes, el tema de la inteligencia artificial, es importante ver si esa práctica pedagógica nos puede servir para incrementar o mejorar el nivel de formación de los estudiantes. También hablamos de que el estudiante es el protagonista y el responsable de su aprendizaje. En un participante se debe velar por el tema de la activación, la reflexión y la valoración de la situación de aprendizaje. En este caso, los participantes son los protagonistas hoy en día de lo que es su formación. Es en la relación dialéctica entre la actividad y la comunicación que se establece el vínculo profesor-estudiante, ¿no? Como les había dicho, son componentes de lo que es el proceso como tal. Profesor-estudiante, donde se imparte el tema de lo que es un conocimiento, o se explica, o se expone, o se propone actividades también para desarrollar, en este caso, a una determinada población, que serían los estudiantes. También hay una comunicación entre lo que es el estudiante y estudiante, o una colaboración también hablamos, ¿no? Aprendizajes colaborativos, de tú a tú o entre pares. También hablamos que hay una comunicación o una relación entre lo que es el estudiante y el nuevo conocimiento que se va a adquirir. Si bien tenemos estudiantes que vienen con un conocimiento previo, también vamos a ser fuente de información para poder generar nueva información, nuevo conocimiento en esos niños o niñas o estudiantes, ¿no? También hay otra relación dentro de lo que es el sistema educativo como tal, entre lo que es el estudiante y la vivencia, en este caso del contexto, ¿no? No estamos permanentemente desarrollando contenidos, tenemos actividades recreativas también que nos pueden llegar a mostrar una convivencia en el entorno social. También hay otra relación dentro de lo que es el proceso como tal, del estudiante y la práctica concreta, ¿no? En algún momento hablamos de lo que es el estudiante con lo que es la práctica, como me decían, por ejemplo, algunas personas, ¿no? Anteriormente. Soy docente de lo que es educación alternativa, donde manejo el tema de lo que es corte-confección. El estudiante, a partir de su práctica concreta, genera nuevos conocimientos. O en su caso, si somos también estudiantes de nivel secundario, podemos generar el tema de lo que es una relación directa entre el estudiante y la práctica a partir de simulacros, ¿no? Un simulacro, por ejemplo, no sé, en el tema de lo que es comprensión de lo que es el laboratorio. Entonces, la práctica como tal, en biología, por ejemplo, tendremos que generar el tema de una práctica específica, ¿no? En el entorno, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que también hablamos dentro de lo que es las estrategias. ¿Cuál será el uso en este caso o para qué se utiliza? En ese caso hablamos que se da dos momentos. Uno, se las utiliza para dar respuesta a los variados estilos de aprendizaje en nuestras aulas. Sabemos bien que tenemos diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes y por tanto también tienen diferentes estilos de aprendizaje. Es fundamental que una estrategia sea utilizada como eje didáctico central, pero que pueda ser integrado con el uso de técnicas que fortalezcan o potencien el aprendizaje. No solamente hablamos de lo que es una estrategia como tal, sino hablamos de otros componentes que pueden vigorizar el trabajo de lo que es la estrategia, tomando en cuenta el tema de acciones específicas como técnicas para potenciar el aprendizaje, ¿no? ¿Para qué también se puede utilizar las estrategias? En este caso, para favorecer el desarrollo de habilidades y actitudes en los estudiantes, tales como el pensamiento crítico y creativo, la responsabilidad ante el aprendizaje, la búsqueda, organización, creación y aplicación de información. También la promoción del aprendizaje colaborativo, autorreflexivo sobre el propio aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de lo que son diferentes momentos que son importantes para poder utilizar el tema de las estrategias. Acá les muestro en el pequeño gráfico algunas ideas, ¿no? Que pueden ser muy interesantes. Uno, como estrategias y técnicas didácticas podemos utilizar el método de proyecto, podemos utilizar estrategias de comprensión lectora en algún momento, podemos utilizar habilidades de pensamiento lógico, trabajo colaborativo, podemos utilizar rincones de lectura y matemáticas, podemos utilizar el método de estudio de casos, podemos utilizar el método de preguntas y respuestas, teatro en este caso en algún momento, también podemos utilizar el método de mesas de diálogo, de debates igual, lluvia de ideas, panel de discusión y también basado en el tema de planteamiento y resolución de problemas, como les he dicho en algún momento, ¿no? Entonces, esos son algunos trabajos o aportes que podemos utilizar, pero más adelante les voy a mostrar estrategias netamente desde lo que es la práctica pedagógica que han podido desarrollar algunas personas.
Experiencia de estrategias metodológicas aplicadas en la práctica pedagógica. No se usa una única estrategia, ¿no?, en el tema del proceso como tal, puesto que a veces hay problemáticas emergentes que se dan de forma involuntaria. Entonces ahí tenemos que ser capaces de utilizar el tema de una estrategia que vaya enfocada al tema del cumplimiento de un objetivo, ¿no? No se usa una única estrategia metodológica, sino que pueden ser varias y todas ellas se basan en metodologías activas, participativas, personalizadas, globalizadas y constructivistas. Construimos el aprendizaje, ¿no? En ese sentido hablamos de lo que son estrategias encaminadas al tema de lo que son aprendizajes significativos, pero no solamente con aprendizajes netamente individualistas, sino también hablamos de lo que son actividades que son participativas, personalizadas, globalizadas y constructivas. Y en ese sentido ya nos van mostrando algunas ideas. Acá, por ejemplo, hablamos de una planeación didáctica, ¿no?, que es importante tomar en cuenta. Hablamos de los componentes didácticos que anteriormente les había dicho. Cuando hablamos de una planeación o una programación que lo van a hacer desde su orientación o su guía didáctica, lo van a trabajar de una manera parecida. Primero van a ver la posición del docente frente al contenido, van a ver las experiencias de actividades diversas, lo que les dije anteriormente, la experiencia es importante. Van a ver también las formas de evaluación, van a ver el tema de los materiales y recursos didácticos, que tiene que ver con los medios de enseñanza y aprendizaje, y también los cauces organizativos, o cómo se van a organizar, que tiene que ver mucho con el tema de la planeación didáctica. En ese sentido, encontramos algunas experiencias de estrategias metodológicas que tienen que ver con algunas acciones específicas. Por ejemplo, la visita guiada, que también nos muestra el texto. Una visita guiada implica el tema de lo que es la relación, ¿no?, del trabajo de campo con el estudiante, o en su caso donde podamos intervenir un conocimiento específico y en un determinado lugar. Puede ser un museo, ya puede ser el tema de lo que es una instalación o una empresa, ya puede ser el tema de lo que es, no sé, una visita guiada a la cultura tiahuanacota, por ejemplo, en su momento, donde el estudiante puede ver la oportunidad de observar la realización de una o varias actividades, ¿no?, en función a lo que es un objetivo de aprendizaje. Ahí, por ejemplo, vemos los momentos metodológicos cuando hablamos de lo que es un trabajo guiado, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, una visita a un museo. Entonces, ¿qué hacemos? Si fuese una visita, digamos, al Museo Tiahuanacota, que está en la ciudad de La Paz, por ejemplo. Entonces, primero organizamos grupos de trabajo mediante una dinámica. Luego, en equipos de trabajo, desde su experiencia o vivencia, elaboran guías de observación. ¿Para qué? Para recoger información durante la visita. Se observa y registra los datos en el cuaderno de registro sobre lo siguiente. Por ejemplo, la organización espacial, croquis, dónde está ubicado el lugar. Principales centros ceremoniales, por ejemplo, ¿no?, si es que están dentro de lo que es la cultura tiahuanacota como tal. Simbología en la cerámica y en el tallado. ¿Qué significa el tema de las simbologías? En este caso, hablamos de lo que son principales monumentos, que también se pueden trabajar ahí, templos, monolitos y otros. También hablamos de principales materiales en la construcción de lo que son sus edificaciones, ¿no? Siguiendo el tema de la secuencia didáctica o el tema del momento metodológico, realizamos croquis fotografiado o filmaciones si es posible. Al final de la visita se realiza la comparación de registros de observación por grupos y se complementan los aspectos no registrados, ¿no? Eso desde la parte práctica, pero los momentos también implican el tema de la teorización. Cuando hablamos de la teoría, hablamos de lo que es un análisis y sistematización de la información recogida durante la visita a los diferentes sitios arqueológicos en correspondencia con la guía de observación que ya lo han planteado dentro de lo que es el aspecto práctico. También se revisa la bibliografía en medios analógicos y digitales sobre la cultura tiahuanacota, tomando en cuenta las opiniones de diferentes autores. Ahí, como me decían, ¿no?, el tema de la inteligencia artificial ahí está muy, pero muy bien utilizada, considerando que vamos a tener una investigación teórica, ¿no?, de lo que vamos a trabajar dentro de lo que es el aspecto de la cultura como tal. Ahí se puede tomar en cuenta a diferentes autores, como he indicado. También podemos hacer la identificación y descripción de los principales sitios y sus características específicas, como templos, monolitos, cerámicas u otros. Y por último, hacemos una síntesis de los resultados grupales de la visita en plenaria, por ejemplo. Estos solamente son ejemplos, ¿no? Son actividades que pueden ser generadas a partir de lo que es la estrategia, pero también pueden ser ampliadas considerando el tema de algunas actividades más que puedan ser complementarias. Valoración. Dentro de lo que es el momento de la valoración, hablamos de una reflexión sobre los legados ancestrales de estas culturas y el aporte en la producción de conocimientos propios y pertinentes. Aquí hablamos también de una comparación crítica de los sitios observados con la información existente en los materiales bibliográficos revisados.
También debemos hacer una reflexión sobre la importancia de este sitio arqueológico como fuente de espiritualidad, conocimiento y valores sociocomunitarios. Y en el tema de la producción, que tiene que ver mucho con el tema de lo que es la creatividad, hablamos de lo que es una elaboración de una guía turística con información, en este caso histórica, tecnológica, espiritual, otras, en lengua originaria, castellana y extranjera. Claro que hemos tomado dentro de lo que es el texto el tema de un modelo, ¿no? De lo que es la visita a lo que es un museo arqueológico, pero también podemos tomar en cuenta una visita, no sé, a una empresa láctea. Estamos hablando, por ejemplo, de los alimentos nutricionales, seguramente podremos ir al tema de lo que es el planteamiento de una visita a lo que es una fábrica láctea, o también puede ser al tema de una fábrica, no sé, de galletas, ¿no? Entonces, una cuestión que podamos nosotros refrendarla en función a la temática que estamos proponiendo dentro de lo que es el contenido curricular, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta eso. No es solamente la visita guiada, el tema de lo que es el encuentro a un museo, a una biblioteca, o a lo que es una actividad netamente de lo que es arqueológica, ¿no? Por ejemplo, acá en Sucre, los que conocen Sucre pueden hacer el tema de lo que es una visita al Parque Cretácico, que tiene que ver con el tema de lo que son los dinosaurios, ¿no? Conocimiento de los dinosaurios. Y a partir de aquello pueden hacer una visita guiada considerando el tema de los recursos. O en su caso, también pueden visitar el tema de lo que es, no sé, un centro turístico, ¿no? Y dentro del centro turístico, por ejemplo, en Cochabamba, tengo entendido, no sé si seguirá habiendo el tema de lo que es el jardín botánico, no sé si está en Cochabamba o en Santa Cruz, o el mariposario también en Santa Cruz, ¿no? En la base de la cultura tiahuanacota, a partir de lo que son los museos arqueológicos, ¿no? Entonces, todo eso es parte de lo que es una visita guía. También hablamos de otra actividad, en este caso la herencia, aplicación de fracciones en este caso, ¿no? Favorece el trabajo cooperativo y permite a los estudiantes relacionar conceptos y procedimientos matemáticos con problemas cotidianos. En este caso hablamos de lo que son actividades en función a problemáticas del entorno. La herencia, ¿no? Es algo muy, pero muy conocido hoy en día y que se tienen que dar, digamos, de forma, digámoslo así, voluntaria e involuntaria se da, ¿no? El tema de la herencia. Entonces, es una temática que se da a conflictuación y por ello también tiene que ser un tema de revisión problemática, ¿no? Como una sugerencia, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta que aquí vamos a utilizarla con la aplicación de fracciones, donde se favorece el trabajo cooperativo y permite a los estudiantes realizar conceptos y procedimientos matemáticos con problemas cotidianos. Aquí, por ejemplo, nos muestra, ¿no?, el texto, el tema de la herencia, por el tema de lo que son partes, la mitad, 2 tercios, 1 tercio, solamente 1/4 de lo que es la herencia y demás, ¿no? Como ejemplo. Pero aparte de aquello nos propone el tema de lo que es una problemática para poder generar, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta eso como modelo. En este caso les muestro algunos momentos de lo que es la práctica como tal. En grupos, las y los estudiantes crean sus vivencias sobre conflictos respecto a la herencia en diferentes familias. Cada grupo identifica los principales problemas y los expone. Se realiza la lectura en grupo del texto. El hombre que calculaba la herencia, de Malva Taham. Se dialoga sobre la forma cómo solucionar, en este caso, el problema, y cómo soluciona el autor también el problema, y cómo la matemática en ciertas situaciones no es exacta, ¿no? A veces inexacta, porque a veces no llegamos a un término específico, considerando más aún todavía el tema de lo que son decimales, quebrados y demás. Dentro de lo que es el momento de la teoría, podemos hablar que con base en el ejemplo se analizan los conceptos, propiedades y definiciones de las fracciones de números enteros. Se recurre a apoyo bibliográfico sobre algunos procedimientos de fracciones. También en la valoración hablamos de lo que es la reflexión sobre la utilidad y la aplicación de las operaciones con fracciones y números enteros en la solución de problemas cotidianos planteados por los estudiantes. Por ejemplo, se puede reflexionar sobre la distribución de terrenos, equidad en la repartición de bienes, igualdad en el ejercicio de los derechos y otros en relación al conocimiento de las fracciones, ¿no? No solamente se vincula al tema de la herencia, sino se vincula también a temas específicos. Hasta podemos ver el tema de lo que es matemáticas con una actividad interdisciplinaria con el tema de lo que es los terrenos, ¿no? Con el tema de lo que es la parte social, ¿no? El tema de lo que hay la MINCA, por ejemplo, ¿no? Desarrollo de competencias específicas interculturales, por ejemplo. Se puede hacer con el tema de lo que es educación física, con el tema de lo que es el control de lo que es las dimensiones de una cancha, por ejemplo. A partir del terreno también medimos y demás, ¿no? Entonces tenemos en cuenta esos ejemplos, ¿sí? Dentro de lo que es la producción, ¿qué es lo que han logrado con el tema de esta actividad? Uno,
elaboración de guiones y diálogos en los cuales se desarrollen escenas que deben tomar en cuenta la descripción de los problemas matemáticos, ¿no? Entonces seguramente aquí podemos hacer hasta el tema de lo que es una cartilla con problemas específicos, ¿no? De matemáticas como tal. Entonces podemos plantear el tema de problemáticas, ¿no? Y aparte de aquello podemos generar el tema de lo que es razonamiento lógico, operacionalización de lo que son las actividades matemáticas y por último también tener el tema de lo que son conclusiones, ¿no? Eso como modelo. Otra actividad también que nos muestra el texto tiene que ver con el casino de la ciencia, ¿no? Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos, por ejemplo. Es una estrategia metodológica en la que se aplica la teoría de la diversión. En este ejemplo, se promueve el aprendizaje de la nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos en el nivel de educación secundaria, comunitario, productiva, actividad que se presenta como juego de mesa. Para ello, tomamos en cuenta lápiz y un papel, ¿no? Para poder trabajar. Ahí aquí vemos el tema de lo que es una. En el modelo o en el dibujo que nos muestra aquí, en la imagen, estamos viendo un dominó, por ejemplo, ¿no? Y están viendo el tema de lo que es la nomenclatura acá ya. Entonces, viendo la nomenclatura, dice fosfato de plata. Entonces, acá está el tema de su fórmula y está entrelazando la fórmula con lo que es la nomenclatura de esto, ¿no? Entonces, agua, si es que colocamos, por ejemplo, H2O, y tendría que estar acá su fórmula, ¿no? Empalmado a lo que es la fórmula y el nombre correcto de lo que es la fórmula, ¿no? Entonces, eso solamente como eje. Estudio en campo abierto. También hablamos de lo que es algunas acciones que van ligadas al tema de lo que es el desarrollo, de lo que es la parte social, ¿no? Estudio en campo abierto tiene que ver, por ejemplo, con la salud de nuestra población. Ya hablamos específicamente de lo que son problemas cotidianos, ¿no? Y aparte de problemáticas, vemos el tema, por ejemplo, del COVID, vemos el tema de lo que es actualmente el dengue en el lado del oriente, vemos el tema de la contaminación y demás, son temáticas problematizadoras. Pero a partir de aquello, esto permitirá encontrar las causas que afectan a la variedad de problemas de salud, en este caso muchos de ellos generados por el factor económico y social, ¿no? Normalmente cuando hablamos de estos problemas, lo asociamos al tema económico y social, ¿no? Entonces, son posturas y generaciones que nos pueden brindar el tema de lo que es un aprendizaje con respecto al tema de lo que son características de nuestro entorno social. Otra actividad vemos que es el tema del relacionamiento comunitario, trabajando en comunidad, ¿no? Cuando hablamos del relacionamiento comunitario, hablamos netamente de lo que es el vínculo entre lo que es la realidad social y el tema de lo que son los estudios que vamos realizando. Lo que se pretende es promover la interrelación comunitaria a través de la comunicación oral, practicando principios y valores sociocomunitarios en la escuela y la familia. Cuando hablamos de lo que es una comunicación, hablamos de lo que es un diálogo entre lo que es la escuela y la comunidad como tal. Acá hablamos de otra actividad que es muy interesante, desarrollo de la creatividad con el periódico inédito orientado a la elaboración de periódicos inéditos, los cuales por su estructura llaman la atención tanto del productor como del lector. La intencionalidad es promover la producción de textos creativos. Como pueden darse cuenta, acá en la imagen estamos viendo el tema de lo que es un texto, pero que está planteado a partir de lo que es una estructura de periódico, ¿no? Entonces colocamos el título del periódico, nos organizamos en grupos, buscamos el tema de lo que son problemáticos o información con respecto a lo que es una orientación que nos pueda dar el docente y lo planteamos con lo que son algunos dibujos, con un texto, y también puede servir esto para poder comunicar o expresar o informar también algo a lo que es una población específica, ¿no? En algunos lugares les cuento que hay el tema del periódico escolar, ¿no? Entonces, donde sale de manera, si no me equivoco, semanal en algunos lugares, donde se muestra la información con respecto a lo que es la manera educativa, ¿no? Entonces, se muestra el tema de lo que son los proyectos que está haciendo la dirección, se muestra el tema de las organizaciones de los colegios, se muestran las actividades culturales, se muestran las actividades deportivas, por ejemplo, ¿no? Y esto ayuda a uno al tema de lo que es el fortalecimiento de la redacción, por ejemplo, la comprensión, la lógica de los estudiantes. En algunos casos hasta muestran el tema de lo que son algunas singularidades de la comunidad educativa o problemáticas, por ejemplo, ¿no? Que no tienen baños, por ejemplo, que les falta el tema de lo que es el desayuno escolar, que no ha habido el tema de lo que es el campeonato, suspensión de actividades y demás, ¿no? Entonces, son situaciones que nos muestran la realidad de lo que es la actividad académica que se desarrolla en una institución educativa. También hablamos de otras actividades, por ejemplo, del cuento reinterpretado por los niños, recontextualizando los cuentos y también reinterpretando los personajes desde la propia realidad.
donde los niños y niñas pueden elaborar sentidos propios de los cuentos, con narraciones que no sean simples de producciones de cuentos conocidos, sino que impulsen la creatividad y la producción de nuevas narraciones. Acá hablamos de algo muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de cuentos, por ejemplo, hablamos también de lo que son narraciones, ¿no? De leyendas también podemos tomar en cuenta, ¿no? En el lado de Santa Cruz, por ejemplo, creo que hay la leyenda del Ajopó, si no me equivoco. Entonces, son situaciones que nos pueden ayudar a comprender mejor la realidad. Pero a partir de eso, por ejemplo, los niños pueden cambiar también el tema de lo que son las realidades, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Que tenemos el cuento del lobo feroz y la caperucita, por ejemplo, ¿no? Que es un modelo, pero no quiere decir que sea 100% real. Puede ser que el estudiante tenga su propio criterio y que piense que el lobo era un perro indefenso, ¿no? Entonces puede ser que ellos tengan su propia lógica y a partir de esa creatividad, de esa innovación, puedan generar sus propios textos. En otros casos también hacen la representación de lo que son los cuentos, ¿no? Cuando hablamos de representación, hablamos de una dramatización, por ejemplo, como estamos viendo en el tema de lo que es la fotografía, ¿no? Entonces, hacen una representación o una dramatización de lo que es el cuento, desarrollando habilidades no solamente netamente lingüísticas, sino también de expresión corporal, expresión lingüística, comunicación, desarrollo de lo que son retención de diálogos y demás, ¿no? Entonces, se puede tomar en cuenta todo eso igual, ¿no? Dentro de lo que es el cuento interpretado por los niños y niñas, tiene que ver mucho con lo que es la práctica creativa que puedan tener. Bien, estimados participantes, creo que hemos acabado con esto ya lo que es la sesión número 4. Estaría quedando pendiente nuestra actividad ya planificada para la segunda, bueno, para la cuarta semana. Entonces, tenemos programado el día lunes actividad, pero no sé si es que ustedes están con el ánimo de pasar la última clase programada el día lunes, puesto que tienen más actividades. Normalmente yo les dejo la última semana para que puedan abordar el tema de lo que son las actividades, puesto que son ya 3, no son solamente 2, y tienen que cumplirlo hasta el día miércoles, por favor, como les he indicado. No quiero tener tropiezos con algunos participantes, puesto que en ocasiones me limita, ¿no? El tema de lo que es en este caso, los responsables de la universidad. Entonces tengo que estar como quien de atrás de ellos para que me puedan dar el visto bueno, para que yo pueda ampliar plazos y demás, ¿no? Entonces, por favor, cumplan con los tiempos, si es posible el día miércoles, les repito, suban las actividades a plataforma para que sea también la revisión al día siguiente, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, no me han presentado tarea, hasta el día de hoy no estoy pudiendo revisar. Entonces, yo me voy a dar tiempo hasta el día de mañana para poder corregir todos sus trabajos y poder tener ya el tema de la semana 3 ya consolidado. ¿Les parece bien si es que tenemos actividad directamente asincrónica con plataforma? O caso contrario, nos podríamos ver el día lunes a partir de las 8 de la noche, estimados participantes. Licenciado, Sí, adelante. el lunes es nomás menester para que nos den algunas orientaciones, licenciado, la hora. Ya, está bien. Una persona está entonces de acuerdo para poder trabajar el día lunes. ¿Alguien más estaba hablando? Adelante. Lice, yo mi persona, bueno, una sugerencia en mi caso sería para el día martes la clase, Lice, por el hecho de que ya el día martes ya vamos al día siguiente subirlo, ¿no ve? Bueno, vamos a trabajar lo que es el día lunes, bueno, en mi persona en sí, el día lunes es lo que voy a trabajar recién el trabajo, y ese día al hacerlo van a haber dudas, ya el día martes, antes de que llegue el miércoles para subir, sería, bueno, mi sugerencia, ¿no, Lice? Porque en lo personal, lo que es fines de semana, hoy día y mañana, es un poco complicado hacerlo, ya que me encuentro trabajando, Lice. Bien. El día martes no voy a poder trabajar con ustedes, puesto que tengo otra actividad, justamente. Estoy con el tema de una situación, estoy con el tema de salud, como les decía, un poco preocupado, entonces voy a estar en esa actividad. El día lunes lo haremos y de forma interna, si es que tienen preguntas, voy a estar también abierto a lo que es el WhatsApp. ¿Les parece bien? Va a ser unos 30, 40 minutos solamente complementaria y de qué modos también puedo tal vez socializar el tema de lo que son algunas plantillas que les voy a mostrar también a ustedes cómo se elabora tanto lo que es la cartilla como lo que es la guía. ¿Les parece bien? Sí, está bien, licenciado. Bien.
Entonces nos estaríamos reencontrando el día lunes a partir de las 8 de la noche para tomar un pequeño, digámoslo así, refuerzo de lo que es esta semana número 4 y al mismo tiempo tal vez solamente resolver algunas dudas que tengan ustedes, ¿sí? Entonces estaríamos cerrando con esto lo que es la última clase oficial programada para lo que es la unidad número 4 en este caso y la semana también número 4. Si no hubiese ninguna otra pregunta más, estimados participantes, nos estaríamos despidiendo hasta el día lunes. Hasta el día lunes, Licen. Gracias. Bien, que Hasta les el vaya día muy bien. lunes, Nos vemos el día Licen. lunes, que les vaya muy bien, que pasen un buen fin de semana.